Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este segundo ciclo de lecciones, estudios bibliotecarios, tópicos y problemas. Gracias infinitas al profesor Didier, quien nos regala la oportunidad de aprender de él, esta vez con un importante y sugestivo tema, las relaciones de la biblioteca con las subjetividades, lectores, usuarios y ciudadanos. A través de la profundización de la teoría atencional, esa apuesta por escudriñar entre los intereses contrapuestos, las perspectivas divergentes que atañen a las subjetividades en tanto práctica y experiencia colectiva o identitaria y formas de conocer y construir la realidad social. Pensar en lectores, los usuarios y los ciudadanos bajo el lente de la subjetividad en relación con la biblioteca con B mayúscula nos permite comprender la intersubjetividad, ese encuentro permanente con los otros y con esas fuerzas de lo instituido y lo instituyente, entre lo hegemónico y las resistencias, entre la experiencia y la utopía. Deme un momento, por favor. Deme un segundito, soluciono aquí un asunto técnico. Mientras soluciono este asunto técnico, invito a todos y todas las personas que nos acompañan eh, para que luego pueden volver a revisar este conversatorio de hoy que quedará guardado en el canal de YouTube de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Quedará para lectura posterior. Bueno, entonces damos inicio a la lección del día de hoy por parte del profesor Didier. La conferencia de hoy se titula Lectores y Biblioteca. Los lectores ante la crisis de los lenguajes y las mediaciones, identidad y proyecto. Abordaje de las tensiones, lenguaje, vida y mundo. El lector como constructor de la biblioteca. Profe Didier, buenas tardes. Qué rico tenerlo por acá. Muy buenas tardes, Sandra, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la distancia hoy. Explicaremos enseguida por qué. Ah, ok, profesor. Entonces, con los abrazos le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación. Quisiera que me confirmaran en el momento en que ya la presentación que voy a usar para poder guiar mis palabras estén viéndola. ¿Aún no? Sí, ya se ve muy bien. Muy bien. Voy a ponerla en modo de pantalla completa para que sigamos. Em, Veo personas asistiendo hoy que prácticamente todas han hecho parte de mi vida, ya como estudiantes, ahora como estudiantes en el pasado y luego eh, hacen parte de la esfera también del colegaje como bibliotecólogos. Un saludo muy especial a Néstor, a Carolina, a Valentina, a la colega Ana María que nos acompaña desde México y a todos los otros, a todas las otras personas que están acá que disculpen que no las nombre porque pierdo un poco de vista aquí la ventana de asistentes. Estas lecciones tienen una proyección en el tiempo y es que estoy plenamente convencido y lo conversaba en estos días con la profesora Natalia Quintero y Yara, una de nuestras estudiantes, eh, van a tener, creo que un poco más de futuro que presente, porque necesariamente nuestro campo
de trabajo en la dimensión de lo humano y lo social, que es el campo bibliotecario, siento yo y estoy plenamente convencido de eso, no desde las ingenuidades, sino desde las esperanzas, pero también desde las certezas que las dinámicas eh, sociales, culturales, tecnológicas contemporáneas nos ponen. Tengo la certeza, pues, de que la biblioteca es una institución del futuro y que vamos a necesitar prontamente, en ese futuro inmediato, claves para comprenderla en perspectiva de la misma supervivencia de los tesoros de la cultura humana. En la historia de la biblioteca, todos quienes estamos acá lo sabemos muy bien, hay un antecedente fundamental y es lo que eh, Yassi Shira, el bibliotecólogo norteamericano, llamaba la necesaria conservación de la herencia cultural de la humanidad. La biblioteca es una institución del futuro y por lo tanto de alguna manera estas lecciones son también lecciones para el futuro. Son lecciones que creo yo, considero, siento, que quizás van a tener más interés en lo que viene que ahora en el presente de deslumbramiento tecnológico que la biblioteca viene, diría yo, padeciendo. No tanto apropiando, sino padeciendo. Hoy vamos a abordar dentro de esta etapa del ciclo de lecciones que hemos venido ofreciendo desde el segundo semestre del año 2023 ya. Eh, Vamos a abordar en el marco de lo que caracteriza la etapa, que es la exploración de las relaciones entre la biblioteca y las subjetividades, la temática propia que relaciona la biblioteca con los lectores. Si ven que la diapositiva no se mueve, por favor me hacen señita. Esta es nuestra lección número 13 ya, la 13, eh, que es la segunda dentro de ese esfuerzo de comprender la relación de las personas en perspectiva de su dimensión personal individual y colectiva social con la biblioteca. Y eso implica comprender el origen mismo de la biblioteca y su destino también. Biblioteca y lectores. Y como lo acostumbro a hacer, cada conferencia que tengo la ocasión de ofrecer siempre va precedida por un epígrafe, por una idea que la enmarca, por una idea que la llena de puntos de conexión y reflexión, que la pone en la perspectiva de los intereses comprensivos que otros han querido proponernos respecto del hombre, el mundo, la cultura, la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, todas las cosas con las cuales se reviste la imagen, es decir, la idea, y el hacer, es decir, la práctica de la biblioteca. Y he querido en estas lecciones con mucha frecuencia que mis epígrafes se refieran en particular a la voz y a la propuesta de un pensador latinoamericano que es Hugo Semmelweis, que precedo primero por una invocación, una advocación, como podríamos decir, castellanizando un poco una idea norteamericana de la advocacy. Ahora más que nunca necesitamos preguntarnos por el lector en perspectiva de impulsar una biblioteca que se oriente al uso crítico del lenguaje. Y quiero reiterar esa idea, el uso crítico del lenguaje, el uso crítico del lenguaje. Por razones que voy a tratar de demostrar en esta exposición, el lenguaje está en el centro de la existencia de la biblioteca. Constituye, podríamos decir, la plataforma cultural sobre la cual fluyen sus procesos del orden social. Todos sus cometidos misionales fluyen sobre la plataforma del lenguaje. Habrán otros hechos sociales que le otorguen a ese fluir
en el lenguaje que tiene la biblioteca un carácter misional, un carácter estratégico, como lo son, por ejemplo, la información, el conocimiento, la memoria. Pero hoy nos corresponde quedarnos un poco más en lo que yo llamo esa plataforma del fluir de la biblioteca, el lenguaje. Y quise arrancar el epígrafe precediendo la idea o la propuesta de Hugo Semmelmann, que quiero que resuene como, podríamos decir, bajo continuo de esta conferencia, con una imagen que se toma de una de las salas de consulta de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, por allá quizás cercano al año 2000, porque la foto no tiene una fecha precisa, pero que me parece muy simbólica en términos de el uso intensivo de las bibliotecas, la variedad de posturas que las personas pueden optar por disponer ante la biblioteca, pero la foto también nos muestra que hay en todas ellas una mediación, y es la mediación que permite la lectura entre sus necesidades y las fuentes de información y las colecciones. Es la Biblioteca Luis Ángel Arango, creo que lo sabemos todos, es la biblioteca más visitada del mundo. Algunos dicen que es la más visitada, creo que no, tal vez una de las bibliotecas más visitadas está en Europa, pero al menos una de las bibliotecas más visitadas en el mundo sí es. Recibe aproximadamente 5.000 visitantes al día. Hoy tal vez reciba más. Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Y nos da a pie, pues, para preguntarnos por los usos de la biblioteca y el lugar del lenguaje en esos usos de la biblioteca. Por lo tanto, en la vida misma de la biblioteca. Recapitulemos un poco todo este asunto antes de irnos con lo que les propongo. Enmarque desde la voz de Hugo Semmelmann nuestras reflexiones sobre biblioteca y lenguaje y particularmente biblioteca y lectura. Biblioteca y subjetividades es el tema de esta fase del ciclo, ya lo sabemos. Pero cuando nos preguntamos por la subjetividad, necesariamente tenemos que emparentar esa idea, podríamos decir esa categoría sociológica, con otra categoría sociológica que incluso desborda los límites de lo sociológico y se va, junto con la subjetividad también, al territorio de la psicología social, al territorio de la antropología incluso, al territorio de la lingüística, al de la pedagogía. Lo que quiero decirles es que preguntarse por la subjetividad es explorar en el reservorio de todo lo que las ciencias sociales y las humanidades, por lo menos, nos han planteado respecto del hombre y el mundo y la vida. Y hablar de subjetividad implica también, por lo menos, hablar de identidad. No hay subjetividad sin identidad, no hay identidad sin subjetividad. El declarar una perspectiva subjetiva es declarar necesariamente una propuesta de identidad. Y esa categoría de identidad en las últimas décadas ha sido una categoría especialmente problemática en las ciencias sociales y en las humanidades. Por ejemplo, para la psicología social ha sido especialmente problemática la pregunta por la identidad en tiempos en los que hay profundas dificultades en la socialización y en el mantenimiento de un ideal de mundo futuro para todos. Yo quiero resaltar tres aspectos que son esenciales para comprender la subjetividad en relación con la identidad y que nos van a ayudar a entender muy bien lo que en adelante vamos a hacer, que es abordar tres subjetividades. Hoy, la biblioteca en relación con la subjetividad o con más bien con la identidad lectora o la identidad del lector. La próxima conferencia, la biblioteca en relación con la identidad del usuario. Y la tercera y última de esta fase del ciclo de lecciones, la biblioteca en relación con la identidad del ciudadano o con el ciudadano. Y esas tres características de la identidad es que la primera es que la identidad es un hecho histórico.
está en construcción siempre, está en movimiento siempre, es palimpséstica. Discúlpenme la palabreja, no es nada raro, porque para los bibliotecólogos en general, me disculpan las personas de otras profesiones, es claro que esa palabra nos alude a un momento muy particular de la historia del libro, en el que los libros con base animal, que eran los libros de cueros y pieles, podrían limpiarse de las letras o los símbolos registrados en ellos mediante procedimientos diversos, piedra pómez, etcétera, para volverlos a escribir. O sea, nuestras identidades, siguiendo ese símil, las identidades, eso que nosotros llamamos yo, eso que decimos ser nosotros, en el fondo, en términos de realidad social, no es más que una cosa que constantemente se está sobreescribiendo, reescribiendo, contraescribiendo, incluso borrando grandes sectores de las identidades que decimos ser nosotros. Y por lo tanto nos pone en una perspectiva de aceptar necesariamente que eso que nosotros llamamos ser nosotros, esa identidad que le otorgamos a nuestra propia subjetividad, no es más que un asunto también relativo. Hoy soy empleado, mañana desempleado. Hoy soy trabajador, mañana pensionado. Y miren hoy a lo que apuntan incluso las muchas derivas y batallas culturales, simbólicas que hay alrededor del género. Hoy soy mujer, mañana hombre. Miren lo dramático de una cosa como es. Las identidades son relativas porque son dadas, están dadas, viven en el espejo de la realidad social. Y todo lo que nosotros llamamos realidad social no es más que una construcción cultural que perfectamente podría ser desmontada y puesta a otra. Y la pregunta que quedaría en el fondo es, ¿dónde está lo real? Si esa es la realidad, entonces, ¿qué es lo real? Y por lo tanto, debemos aceptar que toda identidad está en tensión. Es decir, siempre está en discusión respecto de lo real inmanente que nos habita, es decir, de nuestro ser. La pregunta de fondo cuando uno indaga por la subjetividad como categoría filosófica, por lo tanto como una categoría que tiene que ver con uno y su condición de ser humano, es la pregunta por el ser y lo que implica el ser en términos de lo real, es decir, de lo inmanente, no necesariamente lo que fluye con esas derivas de la realidad social siempre en construcción y siempre en movimiento. Esas características necesariamente hemos de aplicarlas, no son las únicas que tiene la identidad como categoría sociológica o como categoría de las ciencias sociales y las humanidades, pero quise resaltar estas tres porque son especialmente importantes para las tres categorías identitarias de la subjetividad que vamos a proponer en relación con la biblioteca: lector, usuario, ciudadano. Hoy, lector. Y esas tres categorías, esas tres identidades del sujeto en la biblioteca, y Sandra, la profesora Sandra ahora lo decía con claridad, la gran tesis de esta etapa del ciclo es que esas identidades, que las subjetividades construyen la biblioteca como idea y como práctica. Esa es la tesis de fondo, la más profunda tesis en esta etapa es esa. Y deberíamos otorgarle, en términos de la recapitulación que estamos haciendo, eh, la cuestión de entender que cada una de estas categorías de lector, usuario, ciudadano, tienen como unos matices que nos van a importar muchísimo. La identidad del sujeto en la biblioteca, en términos de su condición de lector, nos lleva a una condición del sujeto cultural, mientras que la de usuario nos lleva a la consideración del sujeto informacional, mientras que el ciudadano nos lleva a la consideración del sujeto político. Estas tres categorías van a permitir explorar otras características de la identidad, una de ellas, por ejemplo, la que Néstor nos recuerda a través del chat, que es la memoria
cultural en general y en particular la memoria individual. La memoria como una producción también o un esfuerzo de insertar en la cultura lo que son las prácticas del recuerdo personal, del recuerdo grupal, del recuerdo colectivo, del recuerdo social, y es eso. Es un buen ejemplo, Néstor, de cómo las identidades tienen otras características que bien podríamos ir poniendo en perspectiva de construir una idea mucho más plena de lo que son las subjetividades en relación con la biblioteca. Muchísimas gracias, Néstor. Estas tres identidades no son portadoras únicamente de esas condiciones subjetivas de sujeto cultural, sujeto informacional, sujeto político, sino que se entrecruzan, pero sí matizan en particular a una más que otra. Hoy vamos a decir que la identidad esencial del lector es la de ser un sujeto cultural, pero eso no obsta para decir que cuando uno lee está ejerciendo también prácticas de comprensión del orden social, por ejemplo, y se está preguntando por si los órdenes sociales son los justos, son los adecuados para que se despliegue una vida plena, una vida de dignidad. Por lo tanto, la lectura también va a ser una práctica política importante. O todavía más, cuando ese sujeto cultural que es el lector lee, está informándose, por lo tanto está transformando sus órdenes internos, está informándose, poniendo dentro de sí formas que le llegan a través de las textualidades que lee. Miren pues cómo eso se entrecruza, no están separadas, por eso las vinculo. La hipótesis general de esta lección, esta lección número 13, y de todo el tema de subjetividades y biblioteca, es que cada una de las identidades subjetivas y en particular esa identidad lectora del sujeto en relación con la biblioteca, le otorga un carácter, le otorga un proyecto histórico a la biblioteca, a partir del cual, ¿cierto? De ese proyecto, ese carácter, a partir del cual concibe, orienta y organiza sus recursos y servicios. A mí me parece que esto es una tesis pues muy obvia, pero poco explicitada. Eh, Sabemos muy bien que las cosas obvias son las que más modelan lo que nosotros llamamos la realidad social y que cuando una cuestión quiere ocultarse se pone en lo obvio. Eh, los bibliotecólogos y la bibliotecología en general estamos llenos de implícitos, de cosas supuestas, de cuestiones que consideramos obvias en nuestra práctica. Y como yo lo dije desde el principio del inicio de este ciclo de lecciones, ya hace meses, por lo menos un año ya, nuestro esfuerzo hoy es llevar nuestra disciplina de la etapa, como lo propone Guillermo Alfaro, de una etapa de consolidación a una etapa de cientificación, es decir, de elaboración científica del campo. Y eso implica poderla conceptuar y teorizar. Diríamos que en general el esfuerzo comprensivo de este ciclo no es otro que el de meterse por un territorio poco gustoso en el campo bibliotecológico y es el campo teórico filosófico, por lo tanto en el campo teórico epistemológico, es decir, en una reflexión más filosófica de la biblioteca, que es el afán de eso. Lo que decimos pues es que mirar lectores, mirar usuarios, mirar ciudadanos, eh, y comprenderlos en su propia lógica, lo que hace es permitirle a la biblioteca entender por qué ha sido lo que ha sido y por qué puede ser lo que debe ser. Que la biblioteca se construya como idea y como práctica de cara a los sujetos que la constituyen, personales y desde luego colectivos, individuales y obviamente sociales, culturales, desde luego, pero también políticos, pero también económicos, pero también pedagógicos y desde luego como sujetos informacionales. Por lo tanto, como lo dice Alfaro, sujetos cognoscentes. Hipótesis general, hipótesis que permea todo. Y en la indagación de la relación biblioteca-lector, es decir, en la relación de la biblioteca con esa identidad del sujeto como lector, el reto hoy es comprender el lenguaje en general,
traer el lenguaje al dominio bibliotecológico, hacernos también reflexionantes del lenguaje, dejar de ver el lenguaje simplemente como un implícito, otro implícito más en nuestro campo, para poderlo reflexionar en clave de nuestras propias necesidades profesionales y nuestras demandas sociales y políticas, como bibliotecarios, como bibliotecólogos, y otorgarle a la biblioteca una mayor profundidad en el orden de las conexiones con lo social. ¿Y qué más social que el lenguaje? ¿Y qué más profundamente humano que el lenguaje? ¿Qué nos diferencia a nosotros de otras especies, sino la posibilidad del desarrollo, hasta donde lo sabemos, de un lenguaje articulado y con una base cultural profunda? El reto hoy, pues, en la comprensión de esa subjetividad del lector, de esa identidad subjetiva del lector con la biblioteca, no es otra que comprender el lenguaje con y desde sus formas. ¿Cuáles formas? Las que hoy se están moviendo, las que hoy se están transformando, las que hoy se están, podríamos decir, colapsando. Comprender el lenguaje con y desde sus formas, lugares, es decir, en qué ámbitos de la vida social se le da, cuáles son los pesos relativos que tiene el lenguaje en las actividades propias del hombre en sociedad y prácticas diversas, y sus implicaciones en el dominio informacional, que es el dominio propio de nuestro hacer bibliotecológico, y sus implicaciones, las implicaciones del lenguaje, con sus formas, con sus lugares, con sus prácticas, en el dominio informacional. Nosotros no podemos, como bibliotecólogos, profesionales de las ciencias uno de los profesionales de las ciencias de la información, ni como bibliotecarios, uno de los practicantes de los espacios sociales, los organismos sociales, de las agencias sociales, satisfacernos con una idea general, comprensiva del lenguaje. Eso es por lo menos insuficiente, sino irresponsable. Necesitamos comprender el lenguaje como mucho más que un asunto meramente circunstancial en la biblioteca. Comprender el lenguaje con y desde sus formas, lugares y prácticas diversas y sus implicaciones en el dominio informacional, la construcción de saberes y conocimientos y el tejido de la memoria en la cultura. Mira, Néstor, aquí cómo la retomamos. Lenguaje, información, conocimiento, memoria. 4 puntos de pivote, 4 ejes de existencia de la realidad social de la biblioteca. 4 puntos de reflexión bibliotecológica de la biblioteca. 4 asuntos esenciales en el desarrollo de un campo de estudios bibliotecarios. Y ahora sí, el epígrafe. Ustedes dirán, profesor, pero es que usted avanzó demasiado. No, todo lo que hemos hecho no es más que un largo epígrafe alrededor de la pregunta por cómo abordar esa relación entre la biblioteca y, y los lectores. Hugo Semmelmann decía que suelo traerlo a mis lecciones porque me parece uno de los grandes pensadores latinoamericanos contemporáneos y que suele iluminar muchísimo con su comprensión lo que son hoy las miradas de nuestra propia institucionalidad bibliotecaria, sino en general. Él nunca escribió sobre las bibliotecas, él era sociólogo y abogado, eh, pero todas sus ideas caen en el sitio preciso de la reflexión sociológica y politológica de la biblioteca hoy. Y miren esta propuesta que hace Semmelmann en un texto que publica por allá en el 2011. Es una conferencia realmente que él dio y que luego se publicó en una revista. Historia y uso crítico del lenguaje. ¿Cuáles son sus posturas sobre el lenguaje? Porque bien enmarca la pregunta que tenemos sobre la relación entre lectores y biblioteca. Decía Semmelmann, en verdad, si la historia es un constante estar pasando, que conlleva el siempre estar estando del sujeto. Y ustedes dirán, esos son juegos del lenguaje un poco ornamentosos que tenía Semmelmann. Yo diría que no, son sonoros, pero son profundos. Tienen el poder de ser sonoros y conmover un poco desde
esas estéticas del lenguaje, nuestra conciencia, pero son profundos. Si la historia es un constante estar pasando, es decir, la historia está construyéndose siempre, que conlleva el siempre estar estando del sujeto. Es decir, que nuestro estar se da es en la misma medida del movimiento. Como vamos estando, vamos construyendo nuestro camino y vamos siendo. En verdad, si la historia es un constante estar pasando, que conlleva siempre el estar estando del sujeto, pero el lenguaje tiende a fijar un orden en términos de significados. Es decir, a pesar de que la experiencia vital para nosotros, tanto personal como colectiva, se nos presenta como un fluir, como un constar, como un constante ser siendo, estar estando, el lenguaje también tiende a fijar un orden en términos de significados, tiende a cristalizar esos momentos. Entonces uno en principio tendría que sospechar también del poder que tiene el lenguaje de tomar fotografías de la vida. En tanto que la vida es una película, el lenguaje se empeña en tomar fotografías y en hacernos creer que esa fotografía que toma de un momento determinado, es decir, cuando el lenguaje cristaliza ese estar de un cierto momento, nos va a decir que esa es toda la vida, y eso es falso. Pero el lenguaje tiende a fijar un orden en términos de significados. Enfrentamos el problema de que el lenguaje, no nos oculte ese movimiento detrás de la seguridad de sus propias aseveraciones de carácter concluyente. Es decir, el lenguaje es nuestra propia vida también. Y el lenguaje permite que nuestro ser se exprese. Y nuestro ser es en el lenguaje, sin duda alguna. Pero el lenguaje, en tanto nosotros confundimos lo real con la realidad, termina por tomar fotografías y por cristalizar, por hacer roca esa comprensión que tenemos nosotros de la vida y no nos permite movernos. Por eso continúa Semmelman diciendo, en el lenguaje se contienen tanto los horizontes de posibilidades, lo que podemos ser, nuestra potencia, como las paredes que pueden aprisionar al sujeto en una situación dada. Miren el problemita del lenguaje que hay ahí. Por eso es necesario comprender, continúa Semmelman, cómo tiene lugar en el uso del lenguaje el autoposicionamiento del sujeto, según sea activa, pasiva, su presencia, lo que se corresponde con la amplitud que asume el compromiso del sujeto con su propio decir. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué reflexión tenemos nosotros sobre la manera como usamos el lenguaje para construir nuestra vida, para referirnos a nosotros mismos, para expresar nuestros propios proyectos de vida? ¿Cómo estamos nombrando nuestra vida en potencialidades o en determinaciones, en futuros de posibilidad o en pasados de limitaciones y pérdidas? ¿Cómo nos afirmamos en el lenguaje o cómo simplemente permitimos que otros dominen la esfera del sentido que nosotros le otorgamos a la vida? ¿Quién nos domina a través de la palabra? ¿Somos capaces de conducir nuestra propia vida en tanto la afirmamos y la ponemos en el lenguaje? ¿O estamos acallados violentamente frente a la vida? Es decir, que tenemos un lenguaje amputado, mocho, como diríamos en Colombia. No puede olvidarse que en el uso del lenguaje se reflejan posturas frente al mundo, relaciones del hombre con sus posibilidades, pues en el uso del lenguaje se contiene un etos, una forma de ser, una forma de sentir, una forma de vivir, una forma de estar estando en el mundo, de ser siendo en el mundo, pero sobre todo una forma de ser ante nosotros mismos, una disposición, continúa Semmelman, una suerte de vibración espiritual, como también por el contrario se puede contener cierta opacidad que autolimita relaciones conformadas por situaciones determinadas, y yo diría determinantes, denotantes. Usted es latinoamericano y usted está condenado a la corrupción. Usted es latinoamericano y está condenado al desorden civil. Usted es colombiano y está condenado a una guerra civil que no se resuelve. Esos son usos del lenguaje
que son amputadores de la vida, que le quitan la posibilidad del futuro a una sociedad, a una persona, a un grupo, a una comunidad. Miren entonces el plano de una perspectiva de uso crítico del lenguaje, que es la perspectiva que vamos a usar para preguntarnos por el lector en términos de la biblioteca. Miren entonces esta postura cómo de alguna manera nos obliga en el sentido grato de la palabra, es decir, nos exige a renovar nuestra comprensión del lenguaje, lo repito, como algo que está más allá de lo implícito, de lo obvio. El lenguaje, por lo tanto, su subjetivación en el lector, en el escritor, en el hablante, en el escucha, construye la biblioteca por dos vías. Por la vía de las comprensiones generales del uso social y político que damos del lenguaje, y por la vía de la instalación o la inserción del lenguaje en el sujeto, y cómo el sujeto es capaz de usar ese lenguaje para potenciar su vida o no. Y esto empieza a tirar un montón de preguntas frente a qué es lo que están haciendo las bibliotecas con el lenguaje hoy. Es una pregunta enorme y no creo que se satisfaga diciendo que simplemente con lo que hacen en términos de promoción, animación, mediación, fomento, resuelve ese problema. No lo es. Y voy a tratar de demostrar, o al menos de poner un poco más de inquina, de esfuerzo en esa mirada crítica sobre las prácticas del lenguaje que la biblioteca hace hoy en América Latina. He terminado el epígrafe. Ya ustedes ven que cumplo con mi palabra. Casi 40 minutos después, pero cumplí. Voy a irme, como prácticamente todos los que estamos acá somos bibliotecólogos de formación, si no todos somos bibliotecarios. Voy a tratar de explorar, hacer un poco de arqueología del lugar que algunas tradiciones bibliotecarias, revestidas en este caso por sistemas comprensivos bibliotecológicos, lo que algunos llaman escuelas bibliotecológicas eh, modernas, en la pregunta por el lector y por lo tanto por lo que hace el lector, que es leer y escribir. En particular, el lector lee, pero también el lector usa las otras dimensiones del lenguaje, como lo voy a demostrar. El lector en algunas tradiciones bibliotecarias. Comencemos por la tradición bibliotecológica anglosajona. En la voz de Jesse Shira, eh, la relación de la biblioteca con el lenguaje toma la forma de promoción de la lectura. Ustedes ven que ese concepto que hace más o menos unos 30 años largos en América Latina tuvo un boom, el boom de la promoción de la lectura en las bibliotecas, particularmente en las bibliotecas públicas y luego escolares y después las universitarias, en grados más o menos descendentes en su énfasis en esa misma proporción. Se le llama promoción de la lectura desde los tiempos en que Jesse Shira está reflexionando el campo bibliotecológico. En Fundamentos de la Formación Bibliotecológica, que es un libro de la década de los 70, más o menos de mediados de los 70, ya él recogía una expresión que era común en la bibliotecología anglosajona norteamericana, por lo menos, la reading promotion, que es la promoción de la lectura. Y en esa concepción de promoción de la lectura, que él relaciona con los 5 roles esenciales de la biblioteca en la sociedad, que son la conservación de la herencia cultural, la educación, es decir, el impulso de la educación universal en la sociedad, la autoeducación o educación autodidacta y, bueno, tal vez otra se me escape, junto con la promoción de la lectura, constituyen el núcleo esencial de los deberes sociales que le pone o las funciones sociales que le pone Shira a la biblioteca, la promoción de la lectura. Por lo tanto, ya propone un lugar esencial para el lector en la comprensión del edificio arquitectónico, de la idea de la biblioteca. Y la centra esencialmente en 3 cosas. En su libro, en Fundamentos de la Formación Bibliotecológica, dice: la lectura contribuye al bienestar moral e intelectual del individuo y de la comunidad.
Por lo tanto, la biblioteca la debe acoger, siendo la agencia social que él llama, que es la biblioteca. La lectura contribuye a la mejora económica y a incrementar el estatus social. Ustedes dirán, eso es un poco cargado, eso es un poco intencionado hacia fines de ascenso económico. Pues claro, es que la bibliotecología anglosajona surge en el contexto de la sociedad inglesa y norteamericana y se despliega en el potencial de la biblioteca pública como en ningún otro lugar en esos dos países. Pero en Estados Unidos, el interés porque la gente se acerque a la biblioteca y particularmente desarrolle habilidades de lenguaje es para que pueda participar del desarrollo del impulso del sistema económico norteamericano, claramente orientado al ascenso económico. Y la lectura es uno de los medios más importantes para adquirir conocimiento. Son las tres grandes ideas que en ese capítulo del libro de Fundamentos de la Formación Bibliotecológica, en el que Shira aborda la promoción de la lectura como una de las funciones esenciales de la biblioteca, le otorga a la lectura. Por su parte, y dialogante en el tiempo, Ogan Shubarian, en el marco de la bibliotecología soviética, luego también otros van a llamar bibliotecología socialista, quizás de una manera más adecuada, aun cuando en términos ideológicos, porque en términos socioeconómicos y de realidad histórica fue más una bibliotecología soviética. Eh, la idea de la lectura y la biblioteca, es decir, la idea del lector se ata a la lectura de la biblioteca en estos términos. La biblioteca como organizadora de la lectura masiva. Si en la bibliotecología soviética la biblioteca tiene una tarea de desplegar esfuerzos hacia la consolidación de la lectura masiva, en la bibliotecología anglosajona se habla de la biblioteca como impulsora de la lectura pública. Lectura pública en términos de el logro de los ideales políticos, de integración y de inclusión de los sujetos a la esfera pública. En la bibliotecología anglosajona, en el libro de Bibliotecología General, que se publica, son 2 años después del libro de Shira, la biblioteca es una organizadora de la lectura masiva. Y ahí la idea de masa es propia de la concepción colectivista del socialismo soviético. La lectura como formadora de la conciencia social. Es decir, la biblioteca debe preocuparse por ayudar a estabilizar a las personas en el momento de permanencia en la lectura como una práctica que le permite entrar a la comprensión del mundo y tomar conciencia de su lugar y del proyecto socialista. La lectura como estrategia de instrucción permanente de organización de la autoeducación y la lectura como estrategia de divulgación del conocimiento. Miren que son cosas que en principio no se separan unas de otras, las de arriba ni las de abajo, pero que sí tienen una carga ideológica distintas. La primera orientada hacia una sociedad liberal, la segunda orientada hacia la consolidación de una nación socialista como fue la Unión Soviética. Pero en ambos la biblioteca va a cumplir una labor esencial frente a la concreción de esos proyectos por la vía, entre otras cosas, del impulso e incluso la formación y asistencia a los lectores. Miren pues que no es poca la tradición, que no es poca la conexión del proyecto bibliotecario desde estas tradiciones con el lector y con la lectura, por lo tanto con el lenguaje. Así, es completamente insostenible decir que el lenguaje es un objeto que en la reflexión bibliotecológica puede permanecer completamente puesto en lo obvio o en lo implícito y que con eso va a ser suficiente para la formación de un pensamiento bibliotecológico responsable con la comprensión del mundo y su transformación. No, para nada. Reitero que es necesario ir ahí. Ahondemos un par de minuticos, otros minuticos más, sobre eso que se propone en el liberalismo con la lectura y eso que se propone en el socialismo con la lectura, para enmarcar los lugares del lector. En el liberalismo, la lectura es un dispositivo fundamental para la plena expresión de las libertades individuales, la racionalización y la diferenciación intersubjetiva, bajo un lema muy curioso.
es que el que se lee, el que lee se instruye, y el que se instruye puede participar como interlocutor válido en la discusión pública, en el ágora, en la esfera pública. Por lo tanto, con eso se contribuye a seguir perpetuando un ideal de filosofía política muy curioso que a mí cada vez me resulta más improbable que pueda darse, y es que el mundo social y el mundo político se resuelva únicamente por el entendimiento lingüístico, intercomunicacional. Yo no creo eso. Creo que eso es un medio, pero no es la solución. En el liberalismo, la lectura se concibe como una supuesta dadora de identidad individual y se mitifica como aventura intimista. Se vuelve el reino de la libertad absoluta. Y con eso es que nos venden las ideas de la lectura en el liberalismo. Leer libera, leer te hace libre, leer te llena, leer te da sentido. La lectura como una práctica mágica, realmente. Es una mitificación de una práctica cultural que termina siendo fetichizada en el liberalismo. La lectura, la gran liberadora de la conciencia individual, la gran constructora de posibilidades de diálogo por la vía de la instrucción, de la ilustración, del conocimiento, para que los sujetos puestos en diferencia puedan resolver en la arena pública por la vía del diálogo informado, por lo tanto leído, eh, sus diferencias. Yo no creo eso, porque detrás de eso hay otras transformaciones de lo humano que no se han hecho en este mundo y que pasan más por la dimensión del ser y menos por la dimensión del ciudadano. La lectura se promueve como práctica de consumo y la escritura se mitifica como práctica reservada a élites culturales. Ya lo hemos dicho en otra lección. El proyecto moderno con el lenguaje en la biblioteca es que la biblioteca sirva como baluarte, como gran punto de avanzada en el territorio de la colonización de los lectores, pero con una reserva profunda hacia las élites de la práctica de la escritura. Leer mucho, pero escribir con cuidado. Es decir, leer, aun cuando leer lo que sea con tal de leer, como diría Giovanni Sartori, pero escribir, sí, un momentico, que eso es para gente que nosotros reservamos, lo que son las élites culturales. Y en el liberalismo la lectura, por lo tanto, deviene estrategia de habilitación para la reproducción cultural. Todo lo que es la cultura de masas, luego la cultura más mediática y luego la cultura de la virtualidad, eh, están haciendo de la lectura como práctica básica psicocognitiva una estrategia para el modelamiento de las sociedades. La gente hoy lee mucho en los chats, en el WhatsApp, en otras disponibilidades de conectividad, pero resulta que esas lecturas son apocadas, reducidas, con poca profundidad y que realmente no permiten que la gente salga de la superficie, ahonde más en la profundidad de la vida y del mundo y que simplemente sean nadadores de superficie. Por lo tanto, me disculpa si soy muy duro en aguas tibias que los adormecen. Mientras que en el socialismo el proyecto histórico estaba puesto, o el énfasis estaba puesto en las relaciones necesarias entre los cánones de la lectura, es decir, cuáles son los libros que debe leer una persona que realmente es respetuosa del proyecto socialista. Léase, ¿qué puede leer uno para no ser disidente? O, de hecho, de otra manera, se puede leer también, ¿qué debe leer uno para estar domesticado dentro de ese proyecto? Y la integración del sujeto a la comunidad política. Eso es lo que por un lado, los cánones de lectura que son estrictamente seleccionados, le hace censurados por las élites culturales y políticas del modelo, que se puede leer y que no se puede leer dentro de una biblioteca en la Unión Soviética de los años 70 o 80. Y por lo tanto, cómo a través de esas prácticas de lectura se consolida la integración del sujeto a la comunidad política socialista. La lectura se representa dentro de ese modelo como la práctica educativa por excelencia.
desde una pretensión de integrar y mantener en la unidad cultural y política del proyecto socialista. Leer es ante todo la práctica educativa por excelencia en el socialismo, cuestión que comparten en una buena proporción con el proyecto liberal, pero siempre y cuando en el proyecto liberal sean las élites quienes lean para educarse. Y la escritura, por su parte, se vuelve fuente de unificación que se opone a la diáspora cultural individualista de los sujetos que auspicia el liberalismo individualista. Es decir, necesitamos es la masa. ¿Recuerdan el concepto de lectura masiva? Lectura masiva es la lectura no solamente de una gran cantidad de obras por los lectores en, en las bibliotecas en la Unión Soviética de los años 80, en los pueblos pequeños, más del 80% de las personas estaban inscritas en la biblioteca y pertenecían a clubes de lectura. O sea, había una práctica muy intensiva de la lectura. ¿Pero con qué? Y vámonos un poco a una tradición no bibliotecaria en América Latina, pero que se ha venido iluminando en los últimos años, diríamos en los últimos lustros, la pregunta bibliotecaria en América Latina, la pregunta por la biblioteca en América Latina, y es la perspectiva o el enfoque o el esfuerzo de la educación popular en América Latina. ¿Quién más que Paulo Freire, como uno de los más insignes, de los más connotados constructores de esa propuesta de educación popular en América Latina, con su propuesta de alfabetización crítica? Entonces miren que son como tres consignas. En el liberalismo vamos a encontrar la promoción de la lectura en la propuesta de relación de la biblioteca con el lector. En el socialismo vamos a encontrar históricamente la propuesta de relación de la biblioteca con el lector desde el ideal de lectura masiva. Y en América Latina, hoy en la pregunta por la biblioteca latinoamericana, que algunos tienen, le proponen un nombre genérico que yo creo que también tiene sus líos, porque la biblioteca en América Latina es muy diversa. Algunas de esas corrientes críticas y sociocríticas, sociopedagógicas desde la educación popular hablan de la necesidad de incrustar la biblioteca con el afán de la alfabetización crítica. Por lo tanto, de la permanencia de los sujetos en el lenguaje, particularmente en la lectura y la escritura, el habla y la escucha, como, como unas dimensiones prácticas esenciales para el despliegue de su vida con dignidad. ¿Cómo podríamos concluir el lugar a partir de la lectura que hace Freire en algunas dos, tres conferencias que hace, sobre todo entre el año 1984 y quizás 2 años antes de morir, cuando aborda en eventos con bibliotecarios en en Brasil, uno sobre bibliotecas comunitarias, bibliotecas populares y comunitarias, y otro sobre la importancia del acto de leer, que es una conferencia ya clásica de él. Él propone, leer es una práctica de recuperación y afirmación de la propia voz y de la propia historia. Está inserta en una relación más amplia y compleja que exige un uso crítico del lenguaje. En eso se pega absolutamente Paulo Freire a la tradición de la educación popular en América Latina. Hugo Semmelmann, a la tradición de la pedagogía crítica en América Latina. Leer es una práctica de recuperación y afirmación de la propia voz y de la propia historia. Leer es una práctica inserta en una relación más amplia y compleja que exige un uso crítico del lenguaje. Y recuerden que un uso crítico del lenguaje implica, como toda postura crítica, el reconocimiento de los obstáculos y limitaciones que tiene la vida propia y la vida colectiva y el esfuerzo por destinarse a superar, transformar esas condiciones para que lo humano pueda esplender, para que lo humano pueda llenarse de plenitudes, para que lo humano pueda florecer. La biblioteca, una segunda idea fuerza dentro de esa perspectiva que la educación popular y la alfabetización crítica le pone a la biblioteca como proyecto. A algunas bibliotecas en América o algunas corrientes bibliotecarias en América Latina, sobre todo a la biblioteca popular y la biblioteca comunitaria. La biblioteca se concibe como centro cultural y de aprendizaje.
es decir, un factor fundamental para la lectura del texto en relación con el contexto. Esa es una idea muy freiriana. Recuerden esa frase fuerte que él lanza a principios de los 80 y que va a reiterar de en adelante y que tramo tras tramo de su escritura y sus conferencias públicas va a ayudar a develar la lectura del contexto, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, es decir, la del texto. Aquí lo retomo, la biblioteca se concibe como centro cultural y de aprendizaje, pero ¿en qué perspectiva? Como factor fundamental para la lectura del texto en relación con el contexto. Es decir, que la acción de la biblioteca como centro cultural y la acción de la biblioteca como centro de aprendizaje se da en perspectiva del estímulo a la necesidad de la lectura del mundo para que el texto pueda tener un significado profundo y transformador en la vida de las personas. Esa es una de las bases esenciales de la alfabetización crítica. Leer en términos del contexto que ha de comprenderse, transformarse para dignificar la vida. Emancipar, lo llamaría Freire en Pedagogía del Oprimido. Y se requiere, por tanto, una postura crítico-democrática de la biblioteca, en especial de la biblioteca popular. Se requiere, por tanto, una postura crítico-democrática de la biblioteca, en especial de la biblioteca popular. ¿Qué es una postura crítico-democrática? Crítica en el sentido que lo propusimos ahora, lo reitero, destínese a conocer los obstáculos y limitaciones, los determinantes que no permiten que su vida tenga el esplendor y despliegue el potencial que está llamada a desplegar e impulse espacios de participación junto con otros en la construcción de la idea y de la práctica del mundo. Eso le otorga un proyecto desde el lenguaje, un proyecto político muy profundo en la biblioteca desde el lenguaje. Algunos, en la década de los 90, empezaron a estudiar esa perspectiva desde lo que se llamó la posalfabetización. La posalfabetización fue un concepto que en algún momento Freire enunció, pero no desarrolló a profundidad, porque él se quedó siempre en la perspectiva de la alfabetización crítica. Pero la posalfabetización tiene mucho que ver con la biblioteca. Y en la idea general freiriana de la posalfabetización es en la permanencia crítica de las personas y las comunidades en el uso del lenguaje para la construcción de la vida. Cómo permanecen las personas después de haber aprendido a leer y a escribir, después de haber aprendido a reconocer el valor del lenguaje y sus materialidades textuales en la transformación de su vida, cómo permanecen. Y esa permanencia de las personas en la lectura es hoy una pregunta esencial de las bibliotecas. ¿Cómo hacemos de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas comunitarias, de las bibliotecas populares? ¿Cómo hacemos para que los niños, por ejemplo, y resalto ese ejemplo, que los niños, por ejemplo, que suelen ser muy entusiastas en su relación con el lenguaje, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, permanezcan en la lectura, en la escritura, en el lenguaje como una posibilidad para su vida? Esa es una pregunta esencial hoy para la biblioteca, porque la compromete en términos políticos, pedagógicos, culturales. Miren pues tres tradiciones que le están poniendo en la base de la pregunta por las relaciones de la biblioteca con esa identidad de lector. Mucho abono, mucho abono. Y que espero yo que con el tiempo, y por eso es que yo digo que estas conferencias que estamos brindando en el ciclo no son de hoy, no son para el hoy, son para el futuro. Futuro cuando tengamos una mayor conciencia colectiva de la necesidad de reflexionar sistemáticamente la relación de la biblioteca con la vida, con el hombre, con el mundo. Por lo tanto, que tengamos un mayor apetito y menos resistencias al pensamiento filosófico, bibliotecológico, al pensamiento sociológico, bibliotecológico, al pensamiento antropológico en la biblioteca, al pensamiento pedagógico en la biblioteca. Cuando tengamos menos resistencias y tengamos más apetito como comunidad bibliotecaria en general y en particular como comunidad bibliotecológica,
quizás echemos manos de estas humildes ideas que estoy proponiendo acá. Sí, Néstor, perfecta esa frase para ilustrarlo y ahora la retomamos del chat. Voy con otra carga más en mi exposición. Por lo tanto, considerar el lugar de la biblioteca en los proyectos políticos, y miren que pongo biblioteca con B mayúscula porque entiendo que todos saben la diferenciación inicial que hicimos en el ciclo de elecciones, que cuando hablamos de biblioteca con B mayúscula, estamos hablando de la biblioteca como idea, como ámbito de reflexión y teorización. Y cuando hablamos de biblioteca con B minúscula, no es que estemos subvalorando la realidad o la práctica bibliotecaria, sino que estamos aludiendo a realidades concretas del hacer bibliotecario, en la biblioteca escolar, en la biblioteca universitaria, en la biblioteca nacional, en la biblioteca pública, en la comunitaria, en la popular, en la especializada, donde sea. Pero acá en este ciclo se dedica esencialmente a reflexionar la biblioteca con B mayúscula, para lo cual con mucha frecuencia echa mano de ejemplos de la biblioteca con B minúscula. Considerar el lugar de la biblioteca en los proyectos políticos con el lenguaje, que son los que acabamos de ver en la tradición del liberalismo, del socialismo, en la tradición de las escuelas, de la pedagogía social en América Latina y en el mundo. Considerar el lugar de la biblioteca en los proyectos políticos con el lenguaje demuestra en parte, al menos advierte, sobre la necesidad de una bibliotecología del lenguaje. Y esa es una de las cuestiones que yo quizás un poco temerariamente he venido planteando desde años atrás, y es el desarrollo de una bibliotecología del lenguaje. Así como hay una propuesta de historia del lenguaje, de sociología del lenguaje, de historia del lenguaje, eh, incluso matemática del lenguaje hoy, que está en la mitad de la inteligencia artificial. Es necesario que nosotros como bibliotecólogos nos preguntemos por esa posibilidad, porque siento también que mueve mucho el campo bibliotecológico, en particular y en general el de las ciencias de la información. Y suelto esta, podríamos decir, hipótesis. Si la bibliotecología aborda el estudio de los problemas relacionados con la producción, circulación, organización y uso social de la información en tanto fenómeno expresado documentalmente, debe también abordar el lenguaje, junto con la memoria, los saberes y el conocimiento, como procesos sociales en los que precisamente se resuelve la información como su objeto eje contemporáneo de conocimiento e intervención. Miren que es un llamado a quienes se están formando hoy como bibliotecólogos, a quienes ejercen ya como bibliotecólogos, a que por favor, incluso es una súplica, no descuiden en sus reflexiones, no descuiden en sus justificaciones de proyectos de desarrollo bibliotecario en sus instituciones el lenguaje. Porque yo sé que si lo ponen en la perspectiva de los proyectos bibliotecarios que tienen a cargo sus planes de acción, en los planes de desarrollo bibliotecario de regiones en países, el lenguaje, necesariamente tendrán que reflexionarlo. Porque necesariamente otros que van a leer esos planes y esas propuestas les van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el lenguaje? ¿Por qué el lector? ¿Por qué tenemos que comprometernos con los lectores como escritores? ¿Y por qué con los hablantes y con los escuchas? ¿Y por qué con la producción textual y no solamente con el consumo textual? ¿Qué lugar empieza a tener entonces la lectura, el lenguaje en general y en particular el lector, el productor de textos, el hablante, el escucha? Es decir, el usuario del lenguaje, el usuario constructor del lenguaje en las bibliotecas. Necesariamente un lenguaje, necesariamente un lugar renovado, un lugar repotenciado, un lugar que no tengo duda va a iluminar los cimientos mismos de la bibliotecología como una disciplina social con vocación humanística, que es así es como veo yo la bibliotecología. Social porque considera los hechos de estar juntos y la necesidad de aplicar principios de justicia, es decir, de consolidar la biblioteca, entre otras prácticas de la bibliotecología, como una institución justa. Y de la mano
preguntarse por el lenguaje como vehículo para ello, para impulsar un principio de justicia en la sociedad. Y entonces aquí hay una disputa, que yo llamo la disputa, y la pongo con mayúscula. La pongo con mayúscula porque históricamente es una representa un gran foco de tensiones. La cultura escrita es el origen legítimo, es el asiento legítimo, yo llamo hegemónico, de la relación de la biblioteca con el lenguaje. Dicho de otra manera, la biblioteca es solo, es únicamente, es principalmente consecuencia del desarrollo de la cultura escrita y todas sus derivas en el orden cultural, pedagógico, económico. ¿No será que sí es cierto que la biblioteca surge para la élite de los lectores? Por lo tanto, se construye sobre una visión parcializada de la realidad del lenguaje y es la realidad que viven los lectores y los productores de texto. Y entonces, ¿dónde quedan los otros dominios del lenguaje? La oralidad y la visualidad. Hay bibliotecas, las bibliotecas, perdón, se inquietan por los desequilibrios que hay hoy entre la oralidad, la escrituralidad y la visualidad. Desequilibrios y renovaciones. Yo diría construcciones y destrucciones. Porque ¿qué es un teléfono celular? ¿Qué es un chat de WhatsApp? ¿O qué es Instagram? ¿O qué es TikTok? Sino un intenso uso de esas dimensiones del lenguaje que desbordan lo escrito y se sumen de una manera a veces realmente inquietante y preocupante en la visualidad y en la oralidad. Por lo tanto, la pregunta por si el origen de la biblioteca en la escrituralidad, en la cultura escrita, sigue siendo legítimo hoy, como proyecto de presente de la biblioteca. Y si ese asiento histórico en la escrituralidad de la biblioteca no se volvió hegemónico. Vuelvo a preguntarlo, ¿qué vamos a hacer con las derivas de los lenguajes en nuestras colecciones? ¿Dónde estamos coleccionando los registros de saberes y conocimientos que no pasan por lo escrito? Si son suficientemente claros los lugares, interrelaciones entre colecciones generales impresas y hemerotecas y mapotecas y colecciones audiovisuales y colecciones virtuales, si son claras, o estamos enredados con ello como bibliotecólogos. Pues solo esbozo algunos matices de esa tensión, que yo llamo una disputa, porque es una disputa histórica. Pero preguntémonos más. Bueno, lectores de lo escrito o lectores de todo lo que hay en la biblioteca. Porque el lenguaje tiene, ya lo dijimos, no solamente la dimensión escrita. Podríamos decir que la biblioteca, el lenguaje tiene eh, tres ámbitos. Podríamos decir tres dimensiones culturales. La dimensión cultural de la visualidad, la dimensión cultural de la oralidad, la dimensión cultural de la escrituralidad. Mírenlas acá constituidas ya como culturas. La cultura oral, la cultura visual, la cultura escrita. ¿Por qué diferencia una cosa de lo otro? Porque el lenguaje oral en sí mismo es un hecho del orden psicocognitivo, psicolingüístico, perdón, que en términos de su relacionamiento, su manejo, su gestión, su elaboración, con su uso social se vuelve cultura, se vuelve una dimensión de la cultura, se vuelve la base, perdón, se vuelve la base misma de la cultura, el lenguaje. Lenguaje y cultura tienen una estrecha relación, son inseparables. Pero el lenguaje, la cultura, perdón, se conforma de manera diversa cuando está en la base oral, que cuando está en la base visual, que cuando está en la base escrita. Esa es una hipótesis histórica, que no me la invento yo, que la empiezan a estudiar lingüistas, semiólogos, antropólogos, desde principios del siglo XX.
por ejemplo, Walter Ong, un cura jesuita. Se empieza a preguntar por las relaciones entre escrituralidad y oralidad. Y se empiezan a preguntar si es que la cultura escrita permite el desarrollo de un pensamiento superior. Y cuando digo superior, es superior, hegemónicamente más potente que el que permite el desarrollo de las personas en el marco de una cultura oral. ¿No será eso el asiento para una sospecha generalizada en la sociedad de que quienes escriben son mejores o al menos más inteligentes que los que simplemente hablan y escuchan? ¿No será que es también la base para la sospecha que hay hoy sobre el voyeurismo contemporáneo del exceso de la visualidad en las comunicaciones a través de dispositivos electrónicos como el teléfono, celular, el computador y todo ese tipo de cosas? ¿No será que la sospecha sobre la supremacía de lo escritural hoy sigue filtrándose, hoy sigue mimetizada en las relaciones que tenemos con el lenguaje? Y lo peor, ¿no será que eso se lo seguimos impregnando a la biblioteca, donde lo escritural vale más que lo otro? ¿Qué lugar, vuelvo a preguntar, le estamos dando a lo visual y a lo oral en las bibliotecas? ¿Pueden las comunidades ancestrales tener dominios de equilibrio entre la escrituralidad, la visualidad y la oralidad cuando sus culturas son esencialmente orales y sus saberes se construyen es a partir de esa base de oralidad? ¿Qué hacemos? Miren que tenemos muchas preguntas sobre la relación de esa biblioteca con esa subjetividad lectora, que es revestida de ese montón de problemas. Para terminar, voy a centrarme en este último tramo de la conferencia, en una pregunta por la acción de la biblioteca en el lenguaje. Voy a tratar de explorar un poco lo que es el panorama contemporáneo de la acción de la biblioteca en el lenguaje, de la acción de la biblioteca con el lenguaje, de la acción de la biblioteca para el lenguaje, de la acción de la biblioteca desde el lenguaje. ¿Qué es lo que se ha propuesto para la biblioteca en términos de desplegar su acción en esa relación? Es decir, la biblioteca, relación biblioteca-lenguaje. Por lo tanto, relación biblioteca-lectores, productores de textos, hablantes, escuchas. Sus pretensiones con el lector en particular. Y podríamos necesariamente decir que la biblioteca tiene hoy dos grandes cometidos. Hablo de la biblioteca en general y en particular de la biblioteca pública, de la biblioteca comunitaria y popular, sino también de la biblioteca escolar. Y de alguna manera, la biblioteca universitaria, que es para todas, en grados diversos, la educación en el uso, producción, organización de la información, más en la biblioteca universitaria académica especializada, menos en la biblioteca comunitaria y popular, incluso menos en la biblioteca popular, en la biblioteca pública. Las bibliotecas públicas no suelen desplegar un esfuerzo, al menos en términos de lo que yo conozco, un esfuerzo suficiente en la educación en el uso, producción, organización de la información para sus comunidades. Creo que están derivando un poco en ese asunto, por lo que yo he visto en el contexto de América Latina. Lo que sí hacen con más frecuencia y de una manera mucho más consciente las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas e incluso algunas bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares que han tomado conciencia de su dimensión pedagógica, abordan el problema del uso, producción y organización de la información como un elemento esencial en la formación hoy de los escolares. Entonces, ahí hay desequilibrios en esas maneras de percibir, según las tipologías bibliotecarias, esa relación con el lenguaje y el deber de formación. Y por el otro lado está la educación lectora, oral y visual. Ahí hay un problema, y es que se habla de educación lectora. Yo veo gente escribiendo artículos, desarrollando proyectos alrededor de educación lectora, pero tienen un problema categorial, y es que cuando hablan de educación lectora, a la vez están dejando implícita la educación en la oralidad y la visualidad. Por lo tanto, es posible
que más bien podamos hablar como una categoría de nivel más amplio, una metacategoría que sea la educación en el lenguaje, para el lenguaje, con el lenguaje, desde el lenguaje, hacia el lenguaje, que despliegue la biblioteca. La biblioteca educa en el uso, en la producción y en la organización de la información, y educa en el uso, en los usos y en las construcciones y reconstrucciones del lenguaje con un fin, y es el impulso de saberes y conocimientos en la comunidad. Eso es lo que proponemos. Todo esto se da alrededor de las cosas que veníamos hablando ahora. Las culturas del lenguaje y las prácticas del lenguaje. Porque una cosa son las culturas del lenguaje, que se pueden reflexionar como cosas abstractas, pero también como lugares donde por lo tanto, se apuesta por órdenes de mundo. Y todo el problema del despliegue de la visualidad y de la oralidad que hay en los dispositivos electrónicos y en plataformas como TikTok es un proyecto de orden social y cultural. Creo que ahí no nos podemos engañar. Ahí lo que hay es un proyecto de ordenamiento del mundo y de quienes mandan y quienes obedecen, y quienes producen y quienes acumulan, y quienes tienen poder y quienes no lo tienen. Esa es una dimensión cultural en la cual se despliegan prácticas, leer, escribir, escuchar, hablar, por lo tanto ver y producir imágenes. Es en el territorio de las prácticas donde los sujetos se habilitan para participar de las culturas del lenguaje. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo las iniciativas de educación en el uso, producción, organización de la información y de las iniciativas de educación en el lenguaje están planteando habilitaciones de las personas para habitar esos dominios culturales? ¿Qué están haciendo las bibliotecas desde sus prácticas de promoción, animación, mediación, fomento de la lectura, por permitir a las personas una resignificación de la oralidad y la visualidad? Se siguen centrando en la escrituralidad y todavía más, casi exclusivamente, en las textualidades escritas literarias, contra las que yo no tengo nada, y al contrario defiendo el derecho a la literatura. Pero, ¿y a dónde quedan las otras textualidades escritas? El ensayo, por ejemplo, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan las otras modalidades de lo escrito, como son los géneros epistolares, por decir algo? Entonces miren que aquí se van poniendo cosas. Por eso digo yo, el horizonte comprensivo de la relación de la biblioteca con esa identidad del lector, por lo tanto, con el lenguaje, como el ámbito cultural, social en general, en la cual se reviste el lector, llámese escritor, productor de textos, hablante, escucha, es la educación en el lenguaje y la educación informacional hacia el impulso del ser humano. Esa es su tarea, el impulso del ser humano. Y aquí, inspirado en un texto un poco críptico que el sociólogo francés Alain Touraine, un sociólogo fundamental pues como en las ciencias sociales contemporáneas, escribió por allá a finales de los años 90, que es Podremos vivir juntos. Él en una parte, en un capítulo se llama, aborda la escuela del sujeto. Yo, inspirado en la lectura de ese capítulo del libro, propongo la idea de la biblioteca del sujeto. La biblioteca no debería atribuirse como misión principal la instrucción de los ciudadanos o los trabajadores para ser integrados, como lo quieren tanto el proyecto socialista de manera abierta y declarada, integrar a los sujetos a la vivencia plena del proyecto socialista, integrar a los sujetos mediante la lectura masiva, el reconocimiento del proyecto socialista, o en el liberalismo, integrarse para poder incluirlo e integrarlo a la sociedad, generando potencialidades del lenguaje que le permitan el ascenso socioeconómico y la expresión de sus anhelos de comodidad y de vida buena, etcétera, etcétera. La biblioteca no debería atribuirse como misión principal la instrucción de los ciudadanos.
o los trabajadores para ser integrados, sino más bien impulsar la potencialidad, capacidad de las personas para hacerse individuos en comunidad. Y eso es un proyecto de un calado sociohumanístico muy diferente al de simplemente, como lo propone Shira en el libro de Fundamentos de Formación Bibliotecológica, la promoción de la lectura como una cosa que habilita al sujeto para que pueda integrarse al sujeto, funcionalizarse y poder ascender económicamente. Y en el camino asumir una ética, esencialmente una ética de acomodación a las lógicas del mercado. O el socialismo, como lo dije ahora, no. Yo propongo, inspirado nuevamente en esa idea de la escuela del sujeto de Touraine, que la biblioteca se debe consagrar, entonces, cada vez menos a la transmisión de recursos y procedimientos informacionales para orientarse decididamente a la habilitación en el uso, producción crítica de los recursos de información. ¿Por qué yo digo que debe cada vez menos consagrarse a la transmisión de recursos y procedimientos informacionales? Porque nuestros usuarios están encontrando las cosas por otras vías. A través del chat de inteligencia artificial del WhatsApp, ya muchas personas están buscando directamente la información o los datos que necesitan para construir conocimiento sobre algo. Entonces la biblioteca no le va a poder competir a esas instrumentalidades de la inteligencia artificial. En lo que la biblioteca sí va a ser insuperable es en lo que históricamente ha sido su lugar, su cometido más preciado, su esfuerzo más digno, y es habilitar a las personas en una perspectiva de uso crítico de esos recursos de información para la producción de conocimiento que realmente sea significativo para su vida, que necesita ser resuelta en el sentido de su propia individualidad y en el sentido de su responsabilidad colectiva. Vuelvo a decirlo, para orientarse decididamente a la habilitación en el uso, producción crítica de los recursos de información sobre la base de una formación para la autocomprensión y el cultivo del ser en el mundo. Este sería su proyecto humano más legítimo. Así creo yo, considero yo que debe ser. Y ahí hay tres perspectivas, dentro de muchas otras, pero que yo quiero enfatizar, sobre todo ir enfilando esfuerzos para comprender la relación biblioteca-ciudadana. Digo yo que hay tres cuestiones esenciales en el horizonte de la educación en el lenguaje que la biblioteca debe emprender. Y recuerden que toda educación en el lenguaje, toda iniciativa de educación en el lenguaje que la biblioteca emprenda, lo debe hacer en paralelo con todos los emprendimientos en la educación para el uso crítico de la información. Ese es el proyecto, ¿no? Tres cuestiones. La autocomprensión como horizonte superior de la vida. Autocomprensión en los dominios de la propia condición espiritual esencialmente, pero también social. Las dos cosas. Somos seres sociales con una condición absolutamente espiritual que todos debemos resolver o por la vía de la negación o por la vía de la afirmación. Pero todos estamos compelidos a dar cuenta de esas dos dimensiones de la vida, lo que podríamos llamar en notaciones contemporáneas filosóficas, lo externo de nuestra vida y lo interno de nuestra vida, lo inmanente y lo evidente fuera, lo inmanente dentro, nuestro ser que palpita en nuestro interior. Y eso nos exige ver el mundo, ver la vida como una posibilidad de autocomprensión, que soy en mi ser, que soy frente a todo y en conexión con todo. Y eso me pone en una relación en tensión muy interesante o de cara a una relación en tensión muy interesante entre autonomía y heteronomía, entre dar cuenta de mi libre albedrío y mi decisión de diseñar caminos de plenitud para mí, pero siempre en perspectiva de verme en la cara del otro, el prójimo, como categoría filosófica, en este caso impregnada profundamente por una dimensión de la vida espiritual,
es el otro que me ve, que moviliza también los dominios de mi propia autonomía. Autocomprensión en términos de encontrar, de construir, de caminar el sentido mismo de mi vida de cara al otro. La biblioteca sí se vuelve un espacio profundamente individualizante, profundamente socializante. Y miren que premeditadamente no uso la dimensión de sujeto, sino de individuo. Es decir, como lo dijimos la sesión pasada, aquel sujeto que se destina a comprender las fragmentaciones que el mundo ha hecho en su interior, en su mundo interior, en su psique, aún en la dimensión de su propio ser, supera esas fragmentaciones y gana unidad en el sentido de su vida y en el proyecto de su vida y en la acción de su vida. Eso en términos occidentales se llama proyecto y coherencia. Pero esa autocomprensión se da de cara frente a las responsabilidades que tengo frente al otro, de cara al otro, a la vida social. Termino diciendo, pues, la biblioteca es un espacio en el que las subjetividades emergen para construirla, o al menos deben emerger para construirla. Las subjetividades y sus identidades diversas, al menos las que nosotros estamos abordando, lector, usuario, ciudadano, pero hay otras más. Son eminentemente fuerzas constructivas, vectores de fuerza en la construcción de la biblioteca o en su destrucción. Asumirlas como ámbito de reflexión e intervención desde el hacer bibliotecario es la mínima responsabilidad que debe tener un bibliotecario o una comunidad bibliotecaria, con preguntas como estas. ¿Quiénes son mis lectores? ¿Qué características tienen mis lectores? ¿Qué leen mis lectores? ¿Mis lectores escriben y producen textos? ¿Qué visualidades mueven a mis lectores? ¿Qué visualidades leen mis lectores? ¿Cuál es el dominio de la oralidad de mis lectores, de mis lectores? Por lo tanto, ¿cómo reconozco a mis usuarios como lectores en el dominio de una comprensión más amplia de la vida desde el lenguaje? ¿Qué hacen mis comunidades usuarias con el lenguaje? ¿Cuáles son sus propensiones? ¿Y cuáles son los deberes y las banderas que la biblioteca debería enarbolar, es decir, levantar hacia una mayor justicia lingüística? La biblioteca se construye junto con otros. La biblioteca es un proyecto colectivo que alberga, sin embargo, múltiples proyectos personales que deberían siempre conducir a la mayor plena individuación de los sujetos, no a su fragmentación. La biblioteca es un espacio de construcción de lo humano que resulta siendo un espacio de esperanza y de potencia. Muchísimas gracias. Y me lanzo a las preguntas y me lanzo a las conversaciones porque hoy realmente creo yo que fue bastante polémico muchas de las cosas que propuse. Adelante Natalia, adelante Sandra, si quieren intervenir. Muchas gracias, profesor Didier. Gracias por esos puntos de reflexión y conversación que nos ha planteado hoy. Vamos a mirar aquí en el chat de la reunión qué comentarios y qué preguntas hay. Bueno, usted acá, bueno, Néstor, que usted ya había conversado un poquito con Néstor. Néstor decía al inicio, me gusta considerar también la memoria como parte importante de la identidad personal y social. Era lo que decía pues Néstor, creo que usted un poco conversó sobre eso Y, en el diálogo. Luego también una frase que Néstor compartió de Carlos G. Valles que dice, si mi hablar y mi escuchar definen mi ser, mi leer y mi escribir también marcan la calidad de mi existencia. sí, Entonces, y eso es Néstor nos especialmente compartía esta frase. valioso, Néstor, porque yo he sostenido en conversaciones un poco más íntimas que la sospecha socrático-platónica sobre el escribir
cada vez vuelve a tener una vibración muy fuerte, y que nosotros deberíamos prestarle más atención a la manera como las personas eh, se ponen en la vida, se ponen en el tapete de la existencia desde su oralidad. De alguna manera, el uso de la palabra oral denota buena parte de la contextura, o al menos la esencia del otro. Y nuestras sociedades son muy descuidadas en ese dominio de lo oral, porque han puesto la palabra casi casi en el dominio de una herramienta únicamente. Pero como lo dice la frase de Valles, muy oportunamente traída por Néstor a la conversación, si mi hablar y mi escuchar definen mi ser, es decir, la oralidad está expresando mi ser. El leer y el escribir marcan la calidad de la existencia. Podríamos decir que hay ahí una correlación muy linda entre los dominios de lo interno, la vida interna, la vida en mí mismo, la vida de cara a mi ser, la vida espiritual, si lo queremos llamar en esa notación cultural, que es definitiva para todas las personas y comunidades, lo reitero, en relación con la vida externa, con la vida junto con otros. Eh, la sospecha sobre la escritura socrático-platónica cobra una vibración especial ahí. Sócrates, en los diálogos del Fedro, particularmente en el diálogo platónico, afirma que lo que escribir puede terminar por deteriorar la capacidad que tienen los sujetos para recordar lo que ya saben en su ser, y que depositar toda la esperanza en la escritura significa aminorar las fuerzas del ser. Es una cuestión que hoy algunas cuestiones empiezan a demostrar como muy probable, y que eso no es una ficción meramente filosófica de esos viejitos antiguos griegos, que hay una cuestión fuerte, y que yo saldo un poco en el sentido de repotenciar la oralidad como expresión genuina y espontánea del ser, y la escritura como una posibilidad de modelamiento del ser, de remodelamientos del ser. Continúa, Sandra. Gracias, profe. Bueno, acá también, Néstor, ahorita cuando usted estaba haciendo referencia a los recursos de información digitales, él acá mencionaba como los repositorios. Bueno, y aquí hay dos preguntas de la profesora Natalia Quintero. Una dice, ¿qué posibles situaciones o acontecimientos pasan por la subjetividad del lector para configurarse como sujeto social? Esa es una. Y la otra dice, ¿qué acciones cotidianas en la biblioteca, con B mayúscula, podrían ser claves para lograr el propósito de impulsar el ser y hacerse individuos en comunidad? Yo voy a tratar de recoger en una respuesta posible eh, en las dos preguntas. ¿Qué posibles situaciones o acontecimientos pasan por la subjetividad del lector para configurarse como sujeto social? Eh, yo diría que hay algunos acontecimientos eh, en la biblioteca que son especialmente importantes para que la persona humana se reconozca como sujeto social y como sujeto cultural en particular. Y son aquellos momentos en los que el lenguaje le es especialmente significativo para encontrarse junto con otros en espacios de gratitud, de acogida y cuidado. Me explico. Las prácticas que realizan las bibliotecas populares y comunitarias, por ejemplo, en Medellín y en otros lugares de América Latina, y obviamente también las bibliotecas escolares y populares y públicas, son especialmente significativas, muy valiosas por lo siguiente. Prácticas en las que los niños empiezan a ver que el libro y la palabra no son ni objetos ni prácticas que los oprimen, que los someten, sino que les permiten tener su voz y comprender su historia. Prácticas de
lectura del libro álbum, por ejemplo, con jóvenes alrededor de problemas que a ellos los afectan, como es la vivencia de su sexualidad, la integración a la sociedad mayor, la perspectiva de trabajo de ancianos o madres comunitarias que tienen dificultades en la crianza, pero que encuentran en los espacios de lectura, en los clubes de lectura, en los clubes de escritura, usos repotenciados del lenguaje, lo que termina es por afirmarlos en un uso crítico del lenguaje, en una posibilidad nueva del lenguaje. Por lo tanto, los devuelve hacia sí mismo. Pongo todavía ejemplos más claros. La escritura autobiográfica o autonarrativa en las bibliotecas, que hoy llena los espacios de la edición bibliotecaria, lo decía en la lección pasada, en muchos lugares de América Latina. Gente que se mete a los clubes de escritura y reflexiona su propia vida, por lo tanto está resignificando el valor del lenguaje en su vida, de la palabra. Y la biblioteca es el espacio de acogida y de cuidado de ese lenguaje, para que otros lo lean. Eso en esa medida irrumpe en lo cotidiano, como lo propone Natalia. Lo cotidiano en la biblioteca se vuelve un espacio de conexión de lo cotidiano con la vida de las personas en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Ese es el ideal de una biblioteca viva, conectar lo cotidiano de las personas con las prácticas bibliotecarias de uso del lenguaje, de la información en perspectiva de saberes y conocimientos, incluso de producción de memoria cultural y de memoria colectiva. La biblioteca es un potente dispositivo cultural de activación del potencial social de cada uno de nosotros, pero parte del estímulo de la condición de individuos. Por eso hemos dicho, el contacto más significativo de las bibliotecas con las personas es el dominio individual, porque desde ahí se erigen las posibilidades de construcción de vínculos firmes y significativos con otros. Dicho de otra manera, el cliente que le interesa, si lo queremos llamar así, de una manera un poco más llamativa o sobresaltadora, que le interesa la biblioteca, es el sujeto de sí, el que es capaz de ir a la biblioteca para reflexionar su vida y preguntarse por dónde lleva la vida, cómo está construyéndola, cómo hace lo que debía hacer, cómo mejora en sus intenciones. Y hay una última pregunta ahí, Sandra, de Ana María. Claro que sí, profe. De Ana María, sí. Dice acá, doctor Didier, yo trabajo en una biblioteca especializada en biología y tenemos alumnos de posgrados. Veo que esta biblioteca educa en el uso y producción, Y en organización el de la uso, información. producción y organización de información. De la Sí, información. no veo más. Es Sí, como un no ve más. comentario. Y se complementa. Yo entiendo la pregunta y el interés de Ana María y me parece que es muy legítimo. Es decir, las bibliotecas especializadas desarrollan, yo diría como las que más, labores en eso, Ujú. porque si no, no podrían existir. En principio no podrían existir. Desde una biblioteca especializada es exitosa en el ámbito de los posgrados, en tanto los estudiantes de maestría y doctorado, por ejemplo, sepan entrar en el dominio de sus propias necesidades, en el reconocimiento de sus propias necesidades de información y en la satisfacción de estas, mediante el desarrollo de un conjunto de habilidades y capacidades para operar con los cúmulos de información potencial que tienen. Pero paralelamente, las bibliotecas especializadas y las bibliotecas académicas se están metiendo más en el dominio del lenguaje. Por ejemplo, yo conozco colegas nuestros trabajando en varias universidades de Colombia en el acompañamiento en el desarrollo de habilidades y capacidades del lenguaje para estudiantes de posgrado, Ana María. Es decir, porque si algún estudiante denota las dificultades de escritura, es el estudiante de posgraduación, por dos razones. Porque tiene un lenguaje aprisionado en las formas de las textualidades tradicionales de la escritura académica. Pero por el otro lado, empieza a tener como una epifanía sobre la mala relación que ha tenido con el lenguaje para explicarse a sí mismo
el lugar que tiene. O sea, por un lado se enfrenta a la necesidad de entrar en el dominio instrumental del lenguaje, de su palabra, de su voz, de su lenguaje. Y por el otro lado, termina por preguntarse cosas sobre su lenguaje. ¿Por qué una persona como Marcela Velázquez, que es colega nuestra, trabaja en medicina, en posgrados, en ese dominio, en el dominio del lenguaje? Porque ella es escritora, además escritora laureada en el dominio de la literatura juvenil y para adultos. La literatura general, me explico, porque ella trabaja ahí como bibliotecóloga, trabaja precisamente en el dominio del lenguaje, llamando la atención sobre eso. Por eso, Ana María y compañeros todos, las dos cosas hay que mirarlas en perspectiva frente al lector. Preocúpese por los dominios del uso del lenguaje que tiene ese lector, el lenguaje en general, oralidad, visualidad, escrituralidad, de la misma manera como se preocupa por el desarrollo de sus habilidades y capacidades en el uso, organización y producción de información para conocimiento significativo y saberes válidos. Es eso. Miren entonces, y yo creo que también podríamos, si lo quieren, pues ir cerrando. La pregunta por la subjetividad en relación con la biblioteca es honda. No más preguntarse por la relación de la biblioteca con los lectores significa un universo de desarrollos que yo siento que no hemos hecho con suficiencia. Contamos lectores y supuestamente formamos lectores, pero nos preguntamos con suficiencia qué significa leer para la biblioteca y qué significa la lectura como eje cultural constructivo de la biblioteca y por lo tanto también destructivo. Yo conozco bibliotecas que eh, se han destruido por la vía de una mala relación con el lenguaje. La conozco. Pero entonces el asunto es qué pasa con esas otras subjetividades de ciudadano y usuario. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Profe Didier, entonces, ¿el título de la próxima conferencia es cuál? Vamos a tener la próxima semana la conferencia de biblioteca y usuarios. Biblioteca y usuario. Y la última, biblioteca y ciudadano. Bueno, profe Ah, Didier, entonces, entonces quería que nos recordara pues como los temas para invitar también a quienes nos acompañan el día de hoy para que estén con nosotros también en la próxima conferencia, en las próximas dos que usted mencionó. Muchas gracias a todos y todas quienes están por acá hoy acompañándonos, por las preguntas, por los comentarios. Y bueno, vamos a tener unos días para seguir reflexionando sobre todas estas inquietudes que el profesor Didier nos compartió hoy. Muchas gracias pues a todos y todas. Y no sé, profe, si ya quiere dar sus últimas no, palabras y pues cerramos así. pues para mandarle un abrazo por allá a nuestro amigo Néstor, que Ah, hace mucho tiempo que no lo veo, es un colega nuestro que ya hace bastante tiempo está radicado por allá en México. También a Angie, bueno, a todos los que, a Valentina, a Sandy, a todos los que veo por ahí. Muy especialmente Néstor, un abrazo para vos, esperando que todo por tu vida vaya bien, que tu familia ande bien y que gozosamente estés desplegando, como sé que lo haces, tu ejercicio profesional bibliotecológico. Ale, Vale, bueno, gracias, gracias a todos. ale, recordemos que está en la página de YouTube de la Escuela Interamericana de Bibliotecología para que lo podamos abordar en otro momento. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, profesor Didier. Feliz tarde para todos. Hasta luego. muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, Vivir. Gracias.